Eh, bueno, entonces esto está suponiendo que las tablas están correctas, ¿no es cierto? Y este es el ruteo básico, no hemos conversado nada de quién configura esas rutas y de dónde salen esas tablas de ruta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo lo que vamos a hablar de ruteo después, digamos, en el capítulo de ruteo propiamente tal, son algoritmos para tratar de mantener dinámicamente estas tablas de ruta que estén correctas y que estén al día, ¿ya? Eh, Sin embargo, como son protocolos, hay seres humanos también codificando en el camino, etcétera, hay que vivir pensando que pueden haber errores y por lo tanto vamos a tratar de detectar esos errores y tratar de hacer algo para corregirlos, digamos, en el layer IP. ¿Ok? El más importante probablemente es el viejo campo TTL que lo vimos en el header IP versión 4 hace varios videos atrás y nunca explicamos realmente por qué existía y para qué. TTL es el más importante de todo porque básicamente es el campo que me permite evitar que si llegara a haber un ciclo en las tablas de ruta, que puede ocurrir, ¿no es cierto? Que por error o incluso durante un rato haya un ciclo en la ruta, eh, que los datagramas IP que caen en un ciclo de ruteo no queden dando vueltas para siempre en la red, porque eso sería súper grave, porque en el fondo un paquete dando vueltas eternamente no es tan grave, pero significa que ese paquete no va a llegar nunca a destino, significa que el origen lo va a retransmitir, imagínense una ventana TCP, etcétera, y por lo tanto lo va a seguir retransmitiendo, lo va a seguir retransmitiendo y todos esos paquetes van a seguir dando vueltas para siempre, con lo cual por supuesto la red va a terminar totalmente saturada. Entonces necesito evitar que eso ocurra y para eso entonces se inventó el TTL. TTL, ¿se acuerdan? Era ese campo que cuenta por cuántos routers, que al principio la idea era que contara segundos de vida, hoy en día en realidad lo que uno cuenta son los routers a través de los cuales paso. Entonces la idea es que este cuenta al revés, o sea, se va decrementando cada vez. Entonces la idea es que es solo un byte, entonces tiene un valor máximo de 255 y lo que yo hago es inicializarlo en el datagrama de origen y cada vez que pasa por un router ese campo se decrementa en uno y cuando llega a cero opera este algoritmo de autodestrucción. La idea es como una bomba de tiempo el TTL, ¿no es cierto? O sea, la idea es todo paquete IP será destruido después de pasar por una cantidad máxima de routers y esa cantidad máxima no puede ser más de 255. Eh, y a pesar de que parece un poco simple y básico, la verdad es que es esencial que esto ocurra. Es tan esencial que en ipv 6 se reimplementa exactamente el mismo campo. Y de nuevo, la única diferencia es que ahora se definió oficialmente de que ya no se llama time to live, sino que se llama hop limit, que en el fondo es cuántos saltos, cuántos routers tengo que pasar para llegar a destino, pero es exactamente lo mismo y de hecho ocupa un byte igual que antes, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando el valor del paquete IP llega a cero? La idea es que yo voy a asumir que el datagrama hay que destruirlo y por lo tanto ese datagrama dejó de existir y dejó de ser ruteado. Eh, Como esto es un error y no es algo que no debería ocurrir, la idea es que voy a tratar de avisarle al origen, voy a tratar de avisarle al emisor de este paquete IP para que sepa que su datagrama fue destruido y se perdió por lo tanto. Y entonces se genera un error de ISMP que se llama time exceeded que debiera llegar al destino. ¿Ya? Ok, el time to live también existe en ipv 6 y se le llama hop limit, pero es exactamente lo mismo. Es un byte, cuenta los saltos, es todo exactamente igual. Y por lo tanto, podemos considerarlo exactamente el mismo campo. Hay que tener cuidado, sí que en ipv 4 el tener un time to live viola uno de los principios importantes que habíamos dicho del header, que era que no había que tocar el header, ¿no es cierto? Y en realidad estamos tocando el header cada vez y por lo tanto implica recalcular el checksum. En cambio, en ipv 6, como eliminamos el checksum del header, eso no ocurre. ¿Ok? Y esto es básicamente la idea de evitar entonces ciclos en las rutas, ¿no es cierto? O sea, los ciclos siguen existiendo, pero los paquetes dejan de quedar dando vueltas eternamente porque básicamente nunca duran más de hop limit saltos, ¿no es cierto? Dando vueltas por internet. Eh, de la misma forma habíamos visto que ICMP nunca genera mensajes de error para sus propios mensajes de error y eso hace entonces que si es que el mensaje ICMP de vuelta diciendo no llegué a destino también cae en un ciclo que es bastante probable,
no importa, digamos, y ahí se destruye, pues los paquetes ICMP también tienen un time to live, pero no generan un ICMP asociado, por supuesto. También hay algunos otros errores, digamos, que se reportan, pero esto ha ido generando es menos popular, digamos, en el tiempo, porque muchos de estos paquetes de error se pueden usar como ataques, ¿no es cierto? Y pueden tener errores de seguridad. Entonces, por ejemplo, ICMP Redirect, que era una forma de decirle al host de origen, oye, tú me ruteaste mal este paquete porque debió haber ido hacia la otra interfaz. Hoy en día en general se ignoran, digamos, porque se consideran un riesgo hacerles caso y eran una buena idea en un inicio, ¿no? Un caso de estudio interesante que vamos a ver en un ejemplo más en particular en el video siguiente es Traceroute. Traceroute es un programa que trata de ver la lista de direcciones IP de los routers a través de los cuales tengo que atravesar, digamos, para llegar a un destino. Y entonces lo que hace es generar un paquete UDP a un puerto desconocido, que la idea es que no exista, en el IP de destino que quiero probar. Y lo que hago es que voy generando este paquete UDP con un time to live 0, después un time to live 1, después un time to live 2, etc. Entonces siempre van a generar una muerte en el camino, en el router que le corresponda, y ese router me va a generar el paquete de error de time exceeded. Entonces el origen de ese paquete de error me da, digamos, la IP del router asociado. Entonces en un caso general, digamos, si todos los routers me responden correctamente, yo voy a poder reconstruir el camino exacto entre el origen y el destino, ¿no? Y si uno se fija, digamos, en cuál es la IP que yo recibo, siempre es la IP que está en el extremo que me mira a mí, ¿no es cierto? O sea, yo veo esa IP de R1, esa IP de R2, ¿no es cierto? Esa IP es la IP de la interfaz por la cual mi paquete llegó, porque es la interfaz por la cual me va a responder, digamos, con su mensaje de error. Entonces yo puedo construir la cadena completa de routers a través de las cuales yo tengo que atravesar para llegar a mi destino. Esto no siempre es cierto porque hay routers que no generan time exceeded. Por ejemplo, routers muy centrales de internet que están muy ocupados prefieren eliminar ese mensaje, no es un mensaje obligatorio, y prefieren ahorrárselo para ahorrar CPU, ancho banda, etcétera, digamos. Pero todavía, digamos, la mayoría de los routers me generan estos mensajes y yo puedo tratar de entender más o menos el camino a destino. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente video.